Entonces vamos a la palabra del Señor. Hoy quiero hablar sobre el tema la última frontera. Así es como creo que se vislumbra. Esta palabra se llama la última frontera. Entonces toda esta palabra está contenida entre unos 5 capítulos, que es Génesis 28 a Génesis 32. Y tal vez no voy a leer específicamente un verso, aunque hay uno de énfasis mayor para la palabra de hoy. Pero vamos a mirar a través desde Génesis 28 hasta Génesis 32, por qué consideramos esta la última frontera, o por qué llamamos este mensaje la última frontera. Entonces quisiera tal vez ponerles en contexto que Génesis 28 cierra con una expresión de Jacob que es muy importante mirarla en el contexto de lo que él expresa y de cómo la respuesta de Jacob a la experiencia de la revelación de Dios a través de sueño provoca en él una expresión que yo creo que activa o pone en marcha lo que yo llamo un proceso que mirándolo a través de las escrituras fluctúa entre alrededor de unos 20 años, un ratito, unos 20 años empieza a durar este proceso desde el punto en donde Jacob hace una promesa. Esa promesa activa lo que yo llamo es un proceso donde Jacob se ve involucrado en 7 áreas de batalla en su vida, áreas donde estas batallas no simplemente son el resultado de complicaciones, sino que aunque son complicaciones, estoy creyendo que el Señor las está usando para poder trabajar y traer al corazón de Jacob una proyección mayor acerca de quién es Dios. Entonces, si miro el último verso del capítulo 28, mirándolo en la traducción TLA, la traducción traducción lenguaje A, no me acuerdo cuál es el lenguaje ahora. ¿Cuál es el lenguaje qué? Lenguaje actual, exactamente. El punto es que Jacob hace esta expresión y es como hacer un pacto, es hacer una promesa, es como decirle al Señor: me quiero poner en acuerdo contigo acerca de cómo esta experiencia que he tenido contigo va a tener un impacto relevante en el resto de lo que tiene que ver con mi vida. Y Jacob le está diciendo al Señor: Daniela, no te lo di, pero gloria a Dios que no te di dice: si Dios me acompaña y me cuida en este viaje. Y empieza diciendo: Jacob hizo esta promesa. ¿Y cuál fue la promesa? Si Dios me acompaña y me cuida en este viaje, me da comida y ropa, es decir, sustento y preservarme, y me hace volver sano y salvo, protección sobrenatural. Jacob está diciendo: este lugar que ha servido como una experiencia acerca del mover sobrenatural de Dios, acerca de la revelación de Dios con su propósito para mí, yo hago esta promesa. Y la promesa que Jacob dice es que voy a volver. Y cuando él hace esta promesa, lo está diciendo en el contexto de que en efecto el plan y lo que Dios persigue hacer será llevado a cabo sin inconvenientes de mi parte. Es decir, Jacob le está diciendo a Dios: ayúdame con esto, porque mira en el contexto en que me encuentro en este momento, y si esta es tu promesa y esta es tu intención para conmigo y me ayudas en esto, yo voy a hacer una promesa, y la promesa es que no voy a convertirme yo personalmente en el inconveniente para que tu propósito se cumpla. Y a mí me llama mucho la atención mirar esto bajo ese contexto del pensamiento de Jacob, donde está formulando, le está presentando a Dios una ecuación de la vida, y le está diciendo a Dios: esta es tu promesa, y en esta promesa que me estás haciendo, yo no tengo capacidad para
decirte que por mis fuerzas se pueden cumplir, pero si tú me ayudas, pero si tú vienes en mi auxilio, pero si tú me sostienes, si tú me proteges, si tú provocas favor sobrenatural sobre mi vida, en este sitio que se ha levantado como una expresión, como un testimonio de lo que hoy ha pasado entre tú y yo te prometo de que yo no voy a ser un inconveniente, que no voy a ser una oposición a tu propósito, sino que al contrario, me voy a hacer disponible para lo que tú quieras hacer. Y ese contexto es un contexto que diríamos en un lenguaje de predicación de domingo, me vuela la cabeza. Porque en alguna manera Jacob está haciendo un inventario emocional, un inventario de sus capacidades, y está teniendo una conversación, digamos, honesta con Dios acerca de sus limitaciones y de cómo puede la palabra de Dios cumplirse a pesar de que tengo unas limitaciones. Y yo creo que estas son conversaciones muy sinceras que necesitamos tener en nuestra experiencia de fe y mirar que sí es cierto que hay una promesa de Dios para mi vida, sí es cierto que hay una palabra de Dios para mi vida, pero este asunto de hacer una promesa o un pacto o un voto o un acuerdo con Dios está promoviendo un sentido de alto compromiso en aquello a lo que Dios nos ha llamado. Y lo que implica el pacto entre las dos partes es la siguiente: para que haya un pacto tiene que haber dos partes, para que haya un acuerdo tiene que haber dos partes, y las dos partes, Jacob está diciéndole a Dios, ayúdame con esto porque esta es mi limitación. O sea, yo no puedo, voy a un periodo de incertidumbre personal, no sé cómo me va a ir. No sé con qué recursos voy a contar. No sé cómo me vaya al lugar donde voy, que es Harán. No sé cómo las cosas van a surgir allí. Pero si tú me ayudas, esta es mi parte ahora. Yo voy a comprometer mi corazón, mi esfuerzo, voy a hacer un compromiso contigo de que yo no voy a ser opuesto a tu plan, sino que voy a estar disponible para tu plan. Entonces, un tema que creo que salta mucho a la realidad de nuestros días es cuando pedimos a Dios acerca de ciertas intervenciones, pero no nos damos cuenta que las mismas están dentro de un marco de compromiso. Hay un marco de compromiso en estas conversaciones que muchas veces presentamos delante de Dios acerca de interven en esto. Y creo que un elemento que tiene muchísimo peso y que la iglesia debe considerar con muchísimo cuidado es el asunto de compromiso. Como Jonás, cuando está en el vientre del gran pez, en la escuela bíblica nos dijeron que era ballena, pero todavía no sabemos. Cuando vaya al cielo le preguntamos al Señor, ¿era ballena o no era ballena? Entonces el asunto es que él hace un voto y le dice a Dios, cumpliré el voto que te hice. El punto es que ese voto o ese pacto que miramos en el capítulo 28 empieza a pasar por un proceso. Y este es el proceso porque hay 7 luchas que yo no me quiero ir de aquí sin decirte cómo en el espacio del voto de la promesa hasta llegar a la última frontera, que vamos a ver cuál es, hay un proceso que Jacob tiene que batallar para mantener su corazón firme en aquello que ha hablado con Dios. Y este es el punto. El punto es el siguiente. Muchas veces no nos damos cuenta, o tal vez nos damos cuenta, de que la promesa no nos exime de vivir
momentos de dificultad. Que tener una promesa de parte de Dios no nos exime de que en medio, desde el momento de la promesa al momento de la realización de la promesa, estemos lidiando con situaciones que muy bien quieren confrontar o evitar que la palabra de Dios se cumpla. ¿Cómo respondemos a esto? Y vamos a ver las 7 áreas con las que Jacob tuvo que luchar. Porque tal vez en alguna de ellas creo de corazón que tú y yo podríamos estar batallando con ella. Una de las luchas que Jacob tiene entre la promesa y la realización es tener que lidiar con costumbres que son escondidas o costumbres que están atentando con lo que es su proyección del cumplimiento de la palabra de Dios. Y hay una costumbre que está ahí enlazada y que me ha hecho tener que leer y releer, y es la costumbre de este momento en que Jacob dice, wow, qué linda es Raquel. Era así como la pastora de la casa, así. Entonces Jacob ve a la chica y se enamoró de ella. Amor a primera vista, perdí la cabeza. El asunto es que cuando habla con Labán, le pregunta a Labán, ¿qué tengo que hacer para ganarme a tu hija? Y Labán claramente le dice, trabaja 7 años. Razón suficiente para que tal vez alguno de los muchachos de hoy ¿ah? Como el pasado, como el último domingo que prediqué, mi asistente era Trico. Nunca voy a olvidar esa predicación, Trico. ¿Cuánto trabajaste por MICDI? ¿Así de fuerte fue? 14. Bueno, tu suegra tiene historia, muchas historias. El asunto es que Jacob dice 7 años de trabajo. Pero aquí es donde está el asunto escondido. Jacob no sabe que está lidiando con una costumbre. Y que esa costumbre escondida implica que no te puedes casar con Raquel primero que con Lea. Y muchas veces, dentro de nuestra experiencia del servicio a Dios, no nos damos cuenta que estamos batallando con costumbres que tienen el potencial de descarrilar o de afectar lo que es la proyección que estamos abrazando acerca de los tiempos y las condiciones del cumplimiento del propósito de Dios. Entonces, una de las cosas que creo que el Espíritu Santo vino a trabajar con mi corazón es para que mira a ver cuáles son aquellas costumbres escondidas, que están escondidas y que se han convertido en un frente de batalla y de lucha para tratar de contrarrestar o evitar que tú prosperes en el camino que Dios tiene para ti. Para Jacob era un asunto de una costumbre, estaba escondida. Y la parte bíblica me parece que es como para hacer una película, porque la Biblia dice que cuando llegó la noche de bodas, Jacob se despierta de su noche de boda y cuando espera encontrar el rostro de Raquel, se encuentra con el rostro de Lea. Suficiente razón para vivir un trauma. Sin embargo, al momento del reclamo de Jacob, la respuesta es: aquí no se hace de esta manera. ¿Qué es lo que sugiere el verso bíblico? Muchas veces estamos batallando con costumbres que se han apegado a nosotros, se han enlazado a nosotros, que aún todavía no las hemos identificado, pero son costumbres que están potenciadas a crear un estado de crisis en nuestra vida. ¿Cuál es el fin de entender esto? El fin de entender esto es preguntarle a Dios con qué costumbres
que vienen de mis ancestros, que viene de mi papá, que viene de mi abuelo, que viene de mi tío, con cuáles herencias de familia, que son herencias por costumbres o herencias espirituales, puedo estar batallando hoy y las mismas quieren convertirse en una razón de crisis y de caos en mi vida. Muchas veces en nuestras conversaciones pastorales en 14 años, les puedo decir con toda y plena seguridad que muchas de las ocasiones que hemos ministrado corazones en la iglesia de muchos hermanos hermosos y hermanas hermosas de la casa, muchas veces nos dicen: no sé por qué sigo batallando con esto. Y por la revelación del Espíritu Santo nos hemos dado cuenta que la causa para esa batalla está conectada a una costumbre. Cambiemos la palabra costumbre, ahora llevémoslo a otro nivel. Estamos hablando de un espíritu de familia. Un espíritu que ha trabajado en el entorno de su familia de esta manera continua, y sin darnos cuenta hemos asimilado, hemos aceptado, hemos permitido que esta costumbre también siga trabajando con nosotros. Por eso, ¿cuál es la primera lucha que Jacob tiene que enfrentar? Y es la primera lucha que hoy tú y yo tenemos que mirar. Aquellas luchas que están marcadas, están conectadas con aquellas costumbres o con aquellos espíritus de familia que quieren provocar o meternos en una crisis, en una costumbre o en un caos en nuestro corazón. La segunda razón que enfrenta Jacob, y vaya haciendo inventario porque al cerrar esta palabra necesitamos orar por esto. Y no tal calce, el punto es que mientras le voy diciendo esto, usted le diga: Señor, revélame a mi corazón en esta mañana. Si hay algo que he asimilado, que viene de mis ancestros, que viene de mis abuelos, que viene desde allá y que me ha tenido y me ha tomado a mí como una continuidad, pero hoy en el nombre de Jesús, esa costumbre que no proviene de Dios no prevalece en esta mañana. ¿Alguien dice amén conmigo? La segunda lucha que Jacob tuvo que enfrentar es cómo manejo las expectativas que no se logran en el tiempo que yo quiero. Un evento que es por consecuencia del primero es cómo Jacob tiene que enfrentar el proceso de 7 años más. No hay un asunto. Y aunque la Biblia presenta que obviamente por el corazón de Jacob y por su, digamos, quisiera decirlo de una manera que no suene grotesco, que no suene rudo, por su corazón encantado hacia Raquel, él considera que 14 años de trabajo no eran razón alguna para crear en él ningún tipo de desánimo. Pero escuche bien esto: precisamente las expectativas, y lo dice Proverbio lo dice de esta manera: aquellas expectativas que no se cumplen producen desaliento para el alma. Y lo próximo que yo necesito entender, que entre la promesa y el cumplimiento necesito cuidar mi corazón, es precisamente de un virus que es un virus mortal y se llama desánimo. Es una de las condiciones que más violentamente nos ataca en cualquier ámbito de nuestra vida. Y cuando el desánimo viene a ocurrir, hay 2 razones para el desánimo. Uno tiene que ver por falta de carácter. Cuando me he acostumbrado en mi experiencia personal a no ser consistente con las metas trazadas. Y hoy empiezo una cosa y mañana sigo y no las termino. Y hoy empiezo otra cosa y mañana sigo. Y alguien me dice: y por allá me voy con otra. Y ese estado continuo
de falta de disciplina produce un estado de desánimo, es decir, como no hay expectativas alcanzadas, o sea, no se lleva a término las metas trazadas, en el corazón se produce un efecto de desánimo. La otra razón por la cual se produce un efecto de desánimo es el tema del tiempo. Cuando tal vez en nuestro análisis de cómo habré de responder a esta meta trazada, no hemos proyectado cómo en el proceso se pueden dar experiencias que requieren un mayor nivel de compromiso, un mayor nivel de lucha, y ese mayor nivel de lucha o de compromiso produce a consecuencia de la resistencia que enfrento en el camino, un proceso de desánimo. Una de las cosas que me encuentro en muchas conversaciones en el tema entre la promesa y el cumplimiento es cómo la gente pierde ánimo en ver cumplido el propósito de Dios. Gente que están completamente golpeadas por el proceso del desánimo. Y tú le preguntas, ¿cómo estás? Ay, yo no sé qué me pasa. Me siento tan mal. Y no nos damos cuenta que no es simplemente un asunto de intelecto. La expresión ánimo tiene que ver con la palabra ánima. Y esto implica aliento, viveza, vigor. Y una de las cosas que hacen que nuestro ánimo se desplome es cuando sentimos que la expectativa de aquello que forjé no se logra. Escuchaba a un conocido pastor que creo que es una voz de mucha bendición. Es el pastor Andrés Corson, de la iglesia Lugar de Su Presencia en Bogotá. Y él decía cómo la palabra de Dios acerca del éxito de la iglesia estaba contenida en el compromiso, en la oración. ¿Alguien dice amén a eso? O sea, vamos a ver éxito en la medida en que nuestra convicción acerca del tema de la oración se convierte en la cultura, en el aire que respiramos. Y él decía que al inicio era él, su esposa, su mamá, tal vez algunos pocos hermanos, pero ese número fue diluyendo. Y como la expectativa de ver una congregación, una comunidad de fe completamente involucrada en la experiencia de la oración, vino una temporada donde toda esa expectativa se comprimió, se suprimió, y la verdad del caso era que si acaso era él solo orando. Entonces, ¿dónde está el punto de lucha ahí? En cómo yo batallo contra este elemento que se llama desánimo, porque no veo mis expectativas lograrse, mis expectativas alcanzarse. El desánimo es uno de los contrincantes, y esto te lo digo en mi corazón, te lo digo con total honestidad. Es uno de los contrincantes más despiadados que te encuentras en el camino de la fe. Es un Goliat. El desánimo es el que se para frente a ti y te dice: ¿con qué tú crees que me vienes a vencer? Entonces la respuesta para el desánimo en esta mañana precisamente es en esa línea. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. ¿Cómo en esta mañana yo puedo decir estoy luchando contra el desánimo? La Biblia dice: los que esperan a Jehová renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cómo puedo yo
deshacerme del desánimo, creyendo que en esta mañana el aliento fresco del Espíritu Santo, la presencia poderosa del Espíritu de Dios, reanima aquello que parece perdido, levanta aquello que parece muerto, produce en mí ánimo nuevo para decir: fueron 14 pero voy por los 15, fueron 15 pero voy por los 16. Oh my God. ¿Cómo recupero el ánimo? No escuchando la voz de ese gigante, sino escuchando la voz de Dios que dice: ¿quién eres, Zorobabel? Delante de esa montaña se moverá y habrá en Dios un lugar seguro para caminar. Aleluya. Alguien puede decir conmigo: porque por fe andamos y no por vista. El desánimo es contrarrestado de esta manera, reconociendo que quien impulsa, da vida, refresca, promueve, sostiene, es el Espíritu Santo. En la medida en que yo enfrento el desánimo, no con mis fuerzas, no con razonamiento, sino con la voz del Espíritu Santo, con el ánimo que produce el Espíritu Santo, con la vitalidad y el vigor que produce el Espíritu Santo, es en la medida que a través de su relación conmigo y la palabra que continuamente refresca mi alma, puedo levantarme delante de este gigante y decirle con seguridad: te voy a vencer en el nombre de Jesús. Si hoy estás batallando con el desánimo, puedes estar seguro y segura: te declaro esto en el nombre de Jesús. Si hoy estás batallando con el desánimo, el Espíritu Santo está aquí y es más grande que el desánimo para producir vigor, para producir fuerzas nuevas en el nombre de Jesús. ¿Con qué más batalla? Y esto lo estás viendo en el capítulo 29 de Génesis. Esto es lo que está enfrentando en ese capítulo Jacob. En el capítulo 29 está enfrentando este proceso. El tercer área que enfrenta Jacob es tener que lidiar con la falta o las grietas en su carácter. Esto quiero decirlo desde una posición de vulnerabilidad y no desde una posición de superioridad. Si hay una razón por la cual tropezamos en nuestro caminar, es por grietas en nuestro carácter. Esto quiero decírtelo con un corazón pastoral de misericordia, de empatía. O sea, hay un punto en el asunto de la vida de Jacob donde me parece, y no tal calce, cuenta con eso. O sea, Dios va a usar todo. A Dios nada lo sorprende. Dios va a usar todo. Dios se va a mover en todo con el fin de que su propósito se cumpla y que tu vida sea plena en Él. Pero a mí me da, no sé si es decir risa sarcástica, no sé cómo llamar esto, pero me produce problema en el corazón en el momento en que Raquel le dice a Jacob, y la Biblia dice cómo estaba el corazón de Raquel en ese momento. Lea ya le ha dado 4 hijos a Jacob, 4 hijos. Rubén, Simeón, le ha dado a Leví y a Judá, son sus 4 hijos. Y en cada uno de sus 4 hijos ella está persiguiendo conectar en su relación con Jacob. Pero para Raquel esto se ha convertido en un asunto personal, en un insulto, en una ofensa. Y escucha esto que te voy a decir. La ofensa que no se trabaja a tiempo degenera en otra raíz peor. ¿Alguien está conmigo en esta mañana? Por eso de corazón te pido que no dejes que las ofensas tomen lugar en tu corazón. Todos los que estamos aquí vamos a ser ofendidos. Buenos días. Vamos a ser ofendidos. Mi respuesta acerca de la ofensa es no dejarle
que se convierta en mi gobierno, en aquello que asume autoridad sobre mi actitud. ¿Por qué? Porque mi actitud, mi respuesta tiene que ser como Cristo, no como el sistema del mundo, ¿sí o sí? Raquel estaba ofendida. Esta ofensa degenera en una actitud, en un espíritu peor que se llama envidia. Y así la Biblia lo presenta en el capítulo 29. Si usted me permite ponerme esto para no decirle un disparate. By the way, hace 14 años yo no tenía que usar esto para predicar. Así que el tiempo va llegando. O sea, el capítulo 30 está diciendo, y quiero que veas el verso número 1. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia. Tuvo envidia. El primer punto es que ese espíritu o esa raíz, esa puerta abierta, y quiero decir esto con mucho cuidado. La sanidad interior y la liberación van tomadas de la mano. Porque cuando hay emociones dañadas en el corazón que no han sido atendidas a través de la verdad que por el Espíritu Santo se ministra al corazón, se convierte en una puerta abierta o un territorio donde el enemigo encuentra entrada para depositar o para traer aflicción y para traer sobre nosotros esclavitud. Por eso cuando la iglesia habla de sanidad interior y liberación, las trata juntas porque van tomadas de la mano. Si yo no manejo en la verdad de la palabra de Dios y no manejo en la autoridad del Espíritu Santo aquellas áreas de mi corazón que están dolidas, ofendidas, distorsionadas, afectadas, es el campo perfecto para el enemigo reclamar autoridad y oprimirme en esa área. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque la envidia no es simplemente un mal sentimiento. Sí, quiero decirte esto con el corazón. La envidia no es solamente un mal sentimiento. La envidia es un espíritu que promueve perseguir mal contra otra persona. Perseguir mal. Y aquí es el punto. Y todo esto que te he dicho son notas al calce, pero creo convenientes para el momento. Raquel está diciéndole: tengo envidia. Y la sugerencia a Raquel, de Raquel a Jacob, es la siguiente. Y esto es donde yo creo que a Jacob le falta carácter. Le dice, Jacob le dice a Raquel a Jacob: acércate a mi sierva, allégate a ella, y dará a luz sobre mis rodillas, y yo tendré hijos de ella. Y le dio a Bilha su sierva por mujer a Jacob, y Jacob se allegó a ella. ¡Ay, qué lindo el tipo! Sé que sacrificado el muchachón. Es como, y aquí ¿cuál es el punto? Como por un consejo. Y yo quiero decir esto con mucha responsabilidad, y estoy tratando de, no quiero usar mecanismos aquí bobos, pero te estoy diciendo esto con mucha responsabilidad. Como por un consejo y por mi falta de carácter, yo puedo aceptar una dirección que no necesariamente y que de ninguna manera promueve lo que es el carácter de Jesús. O sea, una de las cosas que miro acerca de esto es cómo Jacob tiene que lidiar o tiene que luchar con aquello que se llama falta de carácter. La falta de carácter está enmarcada en una expresión que Jesús dice: que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. ¿Y qué implica que mi sí sea sí, que mi no sea no? Tienes que tener convicciones, bro.
O sea, tú tienes que tener convicción. Tú no podemos ser, como dice el apóstol Santiago, hombre de doblado ánimo, que va y viene según como le tocan la musiquita. Te tocan la de Titanic y te tocan la otra. No, tienes que tener convicciones. Y esa convicción implica que tu posición es firme en aquello que promueve la verdad de Dios, en aquello que promueve el carácter de Dios, en aquello que promueve lo que es el deseo de Dios. Y lo que no lo promueve, tienes que en esta mañana decir: yo tengo que tener convicción. Esto no está bien, esto no se ve bien, esto no produce nada bien, bueno. Necesito tener convicción. Convicción. ¿Cuál es uno de los mayores inconvenientes que se perfila dentro de la experiencia de fe? Que la iglesia está perdiendo convicciones. Que hoy el mundo nos mira y nos pregunta: ¿qué estás creyendo? O sea, tenemos que ser una iglesia que cree que la salvación es por Cristo y solamente por Cristo. Tenemos que ser una iglesia que cree que el pecado es pecado y no podemos ocultar que el pecado es pecado. Tenemos que ser una iglesia que cree que sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que ser una iglesia que cree que por la persona del Espíritu Santo se produce en mí la vida de Cristo para yo ser conforme al varón perfecto. Tenemos que regresar a la convicción de quienes somos. Somos la iglesia de Cristo. Cuando no tengo convicciones firmes, la expresión de cualquiera me lleva, me maneja, porque no tengo convicción. Por eso, como iglesia, perseguimos que seamos una iglesia de convicción. ¿Qué implica eso? Tengo firmeza de carácter para sostener lo que creo. Esto es lo que creo, y lo que creo está fundamentado en la palabra de Dios, no en una corriente doctrinal, no en algo que alguien dijo y que me parece bonito, no en esto. No es porque tengo pensamiento positivo, es porque tengo fe en lo que Dios dice y es en lo que Él habla. Convicción, convicción, mis convicciones. Y créame que estamos entrando en las temporadas donde nuestras convicciones, ¿sabes cuándo cuando te tengo la reciente? ¿Tú sabes cuándo van a retar tus convicciones? El 5 de noviembre, ¿en quién vas a votar? Pero yo no puedo decir que tengo convicción en la palabra de Dios y creo lo que la palabra de Dios dice, pero estoy aprobando la plataforma política de un partido que no representa la verdad de Dios. No tengo convicción. Tengo que tener convicción. Y me parece que la falta de carácter se refleja cuando mis convicciones están a la deriva. Necesito tener convicción. Antes decía, y creo lo que decía un pastor, que muchas veces decía: no, tú decides según tu conciencia. Pero ya ni eso se puede decir. Necesitamos tener claridad en que yo no puedo ni debo apoyar lo que mi Dios no apoya. O sea, ¿cómo yo voy a mostrar convicción como iglesia sencillamente prestándome? ¿Sabes lo que implica dar tu voto? Y perdóname que vaya por aquí. Lo que estás diciendo, me pongo de acuerdo contigo y creo que lo que tú estás haciendo debes hacerlo, y yo te favorezco en eso. ¿Y favoreces algo que Dios no favorece? O sea, y después queremos: ay, Señor, baja tu gloria aquí. ¿Qué gloria ni gloria si estamos favoreciendo lo que Dios no favorece? Ya no digo más nada de eso. Convicción. Necesitamos tener convicción acerca de nuestra fe, acerca de nuestro testimonio en Cristo Jesús, acerca de nuestra vida en Cristo Jesús. O sea, cuando no tenemos nuestras convicciones firmes, cualquier opinión, cualquier acercamiento, cualquier tendencia afecta nuestra posición que debemos mantener en cuanto a nuestra fe y el propósito de Dios. Y creo en mi corazón
que esta decisión de Jacob se llegó a ella, falta de convicción. O sea, muy bien tenía el testimonio de su mamá Rebeca cuando no podía concebir hijo y le pidió a Dios, le dijo: ora por mí para que el Señor abra mi matriz y pueda tener hijos. Entonces, esto implica la fluctuancia que podemos presentar por consecuencia de falta de carácter. Entonces, ¿qué oraríamos en esta mañana? Señor, mira donde mi carácter necesita ser tratado y ministrado, porque yo quiero tener una vida de firmeza y una vida que agrada y da buen testimonio acerca de quien tú eres. ¿Con qué más estuvo lidiando Jacob? Jacob estuvo lidiando con lo que yo llamo la experiencia de manipulación y control. Uy, esta sí que está durísima. La manipulación y el control que Labán ejercía o buscaba ejercer sobre él. Y fíjate que en la conversación que presenta Jacob con su entorno de familia, Jacob claramente le está diciendo, y hay una expresión de Jacob que es tremenda, porque Jacob le está diciendo a su familia: ya Dios me habló y me acordó el pacto que hice con él. Y Dios me ha dicho que salga de esta tierra y que regrese a mi casa. Y fíjate que el capítulo 31, verso 3, Daniela, no te dices tampoco. Capítulo 31, verso 3 dice: también Jehová. Alguien da un aplauso para Daniela, que está bendiciéndonos hoy. Daniela, ahí te envío ese abrazo, ese beso. Es que Daniela me dijo: por favor, tío, no des los versos que no nos diste, porque entonces ahí va. Mira lo que dice el capítulo 31, verso 3. Jacob dice: Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. O sea, Dios le acordó a Jacob cuál era el pacto hecho. Sin embargo, Jacob estaba presentando lo que a mis ojos luce un claro proceso de manipulación y de control de parte de Labán, con la intención de Labán promover sus intereses y no los intereses de Dios, promover su bienestar y no el bienestar que Dios había prometido y hablado a Jacob. Labán produce una narrativa que más que narrativa se convirtió en un espíritu de manipulación y control. ¿Y qué es lo que Labán le dice a Jacob? Labán le dice a Jacob: no te vayas, quédate aquí conmigo. Si yo he visto cómo Dios te bendice. Ay, Dios mío. O sea, utiliza, ojo con esto, porque muchas veces necesitamos, yo entiendo lo que son palabras de honra que son necesarias para el buen ánimo de un corazón que sirve en la casa. Pero cuidado con aquellos que quieren llenarte la cabeza de expresiones que están dirigidas simplemente no para afirmar lo que haces para Dios, sino para manipular y controlar, para poder manejarte, no para el beneficio de Dios, sino para el beneficio de ellos. Y esta expresión de Labán no es otra cosa que una desfachada intención de manipulación y de control. ¿Y qué es lo que Labán le dice? No te vayas, no tienes que seguir de momento el propósito, puedes esperar. Y esto está contenido, búscalo en el capítulo 30, está contenida toda esta conversación. Pero ¿por qué irte? Mira, yo reconozco cómo Dios te bendice, pero no te vayas, trabájame un tiempo más. ¿Y cuál es el asunto? Tener cuidado cómo la manipulación y el control que viene
por espíritus que están asignados contra ti, quieren afectar los tiempos de Dios en tu vida. Quieren intervenir en los tiempos y en los caminos de Dios en tu vida. La Biblia dice cómo Jacob entra en esta conversación y cómo Labán le dice: halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Manipulación. Pura manipulación. ¿Por qué? Porque esas expresiones, aunque parecen y están enmarcadas dentro de un contexto de realidad, el espíritu detrás de esas palabras no vienen para dar fe a Jacob a que obedezca el llamado y el propósito de Dios en su vida, sino que se desvíe y se establezca como otra autoridad sobre su vida, no la palabra de Dios, sino la intención de otra persona. Y hoy, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, yo declaro en este lugar que toda experiencia de manipulación, todo espíritu contrario a la verdad de Dios, toda palabra que quiere desviar el verdadero propósito de Dios, queda expuesto hoy en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Alguien puede levantar su mano 30 segundos y decir: toda palabra que quiere resonar en mi mente, toda palabra que quiere tomar mi corazón y desviarlo, ahora mismo en el nombre de Jesús queda sin efecto, queda sin autoridad, queda expuesto por el poder del nombre de Jesús para libertad de mi vida en el nombre de Jesús. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God. La manipulación es un acto de brujería, y la brujería es un acto de encantamiento, y lo que el enemigo está buscando es encantarte, y ese encantamiento por asignación diabólica viene para desviarte del verdadero propósito de Dios. Pero alguien hoy se tiene que levantar, hoy alguien tiene que decir: yo no voy a ceder a ninguna autoridad que no sea la autoridad de Dios en mi vida. Yo no voy a aceptar ningún otro tiempo que no sea el tiempo de Dios en mi vida. Yo no voy a caminar ningún consejo que no sea el consejo de Dios en mi vida. El consejo de Dios en mi vida. Hoy cuidado con esas palabras, y vuelvo a hacer el énfasis acerca de esto. La cultura de honra es perseguida, amada, aceptada y muy bien reconocidas en las escrituras. Honrar es saludable y necesario en el cuerpo. La manipulación no. Manipulación no. La manipulación es otro espíritu, no es el Espíritu Santo quien está detrás de esas palabras. Y la intención de esto es desviar, afectar, desviar los caminos de Dios y afectar los tiempos de Dios. Y esto ocurre en esta conversación con Jacob y Labán. Necesitamos entender que entre el camino de la promesa y la realización de la promesa tendremos que batallar con aquellos que quieren producir un estado de manipulación y control, desviando o afectando los caminos y los tiempos de Dios para nosotros. Próximo punto. Si mi querido Isma puede venir, vamos cerrando esta palabra. El enemigo tratará de producir, o durante ese tiempo entre la promesa y la realización de la promesa, traer un estado de persecución para provocar en nosotros un sentimiento de falta de libertad. La Biblia dice en el capítulo 31, versos 23 y 24, dice: entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Algo que el enemigo, o algo que una de las batallas que ocurren durante estos procesos son estas batallas de opresión y de persecución del enemigo para evitar
que el destino de Dios en tu vida se cumpla. ¿Por qué Labán está persiguiendo a Jacob? Porque va en dirección a su destino. Porque ha tomado la decisión de romper con ese encantamiento, con ese estado de brujería, con ese estado de manipulación. Ha decidido libertad en su vida, ser libre y asumir la dirección de Dios para su vida. Esto ha provocado el enojo y la intención de mantener un estado de dominio de Labán contra Jacob. Y esto es lo que quiero traerte en esta mañana. Tenemos que decidir por ser libres. No podemos ni debemos de ninguna manera aceptar la intimidación del enemigo como una palabra verdadera. Quiero decirte eso: el enemigo es un falso profeta. Es un falso profeta, es un falso mensajero. Quiere por intimidación mantener secuestrado el plan de Dios y el propósito de Dios en tu vida, y que tú no te levantes a tu destino y no te levantes a tu propósito. Pero en esta mañana vengo en el nombre de Jesús a decirte: levántate. Rompe con esa cadena, rompe con ese yugo y sé libre en el nombre de Jesús. Y dirígete hacia tu libertad, dirígete hacia tu destino. Aleluya. Es establecer un estado de intimidación. ¿Cuántas veces el enemigo te ha estado susurrando: vas a fracasar? No vas a poder, yo tengo dominio sobre ti. ¿Cuántas veces el enemigo te está susurrando: te voy a traer de regreso al mismo lugar de donde has querido escapar? Pero en esta mañana creo que hay 5, hay 10, hay 20 que están levantando su voz y están diciendo: si el Espíritu nos hace libre, si el Hijo de Dios nos hace libre, seremos verdaderamente libres. Creo que hay alguien que está diciendo: el Espíritu, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y hoy toda cadena se rompe, y hoy toda intimidación se rompe, y hoy toda persecución se rompe, y hoy toda opresión se rompe en el nombre de Jesús. Vamos, toma 30 segundos, levanta tu voz en este lugar. Yeah. Hoy toda opresión se rompe, hoy toda intimidación se rompe, hoy toda falsa expresión del enemigo que quiera arrastrarte de regreso al lugar de tu esclavitud, hoy eso no va a ocurrir. Hoy hay una intervención de Dios a tu favor. Vamos, levanta tu voz. Come on, somebody, praise God in this place. Praise God in this place. Intimidación y miedo. Lo hermoso de este asunto es que la Biblia dice: y vino Dios a Labán. Es decir, cuando el enemigo levanta intimidación y miedo, opresión y persecución, puedes estar seguro que va a haber una intervención de Dios sobrenatural que va a poner al enemigo y le va a decir: esta frontera no te atrevas a cruzarla. No te atrevas a cruzar. O sea, lo que dice la Biblia es que Dios le dijo a Labán: ten cuidado de cómo le vas a hablar a Jacob. ¿Sabes lo que el Espíritu de Dios está diciendo al enemigo? No te atrevas a cruzar esta línea. No te atrevas a cruzar. Él está bajo propósito, ella está bajo propósito, él está bajo llamado, él está bajo llamado. Son míos, tengo un plan para su vida. No te atrevas. No sé si alguien en esta mañana, por la autoridad del Espíritu, se atreve a decir: no te atrevas, enemigo. No te atrevas en el nombre de Jesús. No te atrevas en el nombre de Jesús. Oh my God, oh my God. Alguien puede decir conmigo: no te atrevas. Alguien puede decir conmigo: no te atrevas. No te atrevas a meterte con el propósito de Dios. No te atrevas a meterte con mi casa. Mi casa es una casa de destino. Mi familia es una casa de destino. Mis hijos son hijos de propósito. No te atrevas. No te atrevas. Oh, aleluya. 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 Aleluya.
Aleluya. Aleluya. Yo siento a Dios. Yo siento a Dios. Aleluya. 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 Vamos, díselo, Chema, hasta aquí llegaste. No te atrevas, díselo. No te atrevas. No te atrevas a seguir dañándole el corazón a ella. No te atrevas. No te atrevas. Vamos, díselo. No te sigas metiendo con mi nieto. No te atrevas. No te atrevas. No te atrevas. Hay una palabra de Dios sobre mi casa. Hay una palabra. Toda opresión tiene su límite y llegó hoy. Toda autoridad ilegal tiene su límite y llegó hoy. No te atrevas. No te atrevas. No te atrevas. Eso es. Vamos, abre tu boca. Creo que esto proviene de Dios. No te atrevas. Mi casa es una casa de destino. Mi vida es una vida de destino. No te atrevas. Don't you dare to trespass this line. Don't you dare, devil. Don't you dare, devil. Aleluya. Toda intimidación y miedo. No, que se van a perder tus hijos. Mentira del enemigo. Mentira del enemigo. No, que tu ministerio no va a volver a surgir. Mentira del enemigo. Ahora es que viene lo mejor de Dios para tu vida. Ahora es donde viene mayor gracia, mayor revelación, mayor inspiración. Que ya no vas a. No, mentira del enemigo. Ay, no, que vas a seguir en esa depresión, en esa angustia. No, el Señor dice que no. El Señor dice no. Yo te estoy llamando y te estoy llevando a libertad. Yo fui el que te llamé para que salieras de ese lugar, y yo te estoy llevando a libertad, a plenitud, a cumplimiento de la palabra de Dios. Toda intimidación del enemigo que quiere afectar el cumplimiento de la palabra de Dios habrá de ser confrontada con el mover sobrenatural de Dios. Me encanta la elocuencia de Dios, pero en arroz y habichuela Dios le está diciendo a Labán que eso es lo que le diría a aquel que te persigue, aquel que quiere intimidar, aquel que quiere afectar el propósito de Dios en tu vida. Don't you dare. Ni te atrevas. Ni te atrevas. Ahí donde estás, queda uno que vamos a dejar lo que nos resta para el domingo próximo. Pero yo te invito a levantar tu mano. Habla con el Señor ahora tú. Habla con el Señor. Y puedes decirle: Señor, he estado viviendo temporadas de desánimo, pero hoy por tu Espíritu Santo recibo fuerzas nuevas. Señor, he estado afectada por costumbres que han venido a afectar el empeño, el propósito, la fe que he puesto. Y estas costumbres ni sabía que estaban. Revélalas, Señor. Aquello que está en mi corazón, que viene de mis ancestros, de mi historial de familia, que viene de la herencia de familia, herencia espiritual de ellos, pero se ha posicionado para afectarme, para tratar de arrastrarme a una crisis, a un caos. Señor, yo no quiero vivir en esa crisis. Yo no quiero despertar en un caos. Yo no quiero esperar el día de hoy con una noticia mala. Por eso yo te pido en esta mañana
Que sea expuesto en mi corazón todas aquellas costumbres que tienen que ser quitadas de mi corazón. Señor, todo aquello que enfrento y que quieren afectar tus tiempos, en esta mañana, en el nombre de Jesús, creo que tú estableces orden y en tu orden gobiernas sobre los tiempos y las temporadas de mi vida. En el nombre de Jesús. Señor, en esta mañana venimos en contra. Señor, en esta mañana te pedimos que reveles de mi corazón a aquello que resulta ser una grieta en mi carácter, que no me permite vivir en una convicción firme, sostener lo que creo. Espíritu Santo, sana mi carácter. Espíritu Santo, sáname en esta mañana. Sana mis emociones, sanas mis tendencias, sana mis crisis. Eres mi deseo eterno. Espíritu Santo, Nada me apasiona más que tú. tú eres. Eres mi deseo Vamos, decláralo. eterno. Nada, Nada me apasiona más que tú. nada me apasiona. Eres mi deseo eterno. Vamos, levanta tu voz. Nada, Nada me apasiona Aleluya. más que tú. aleluya. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Pues en esta mañana decir: Señor, trae libertad sobre todo aquello que quiere establecer un punto de autoridad, de control y manipulación sobre mi vida. En esta mañana rechazo y renuncio a toda manipulación y control que quiere alterar o afectar tu camino, propósito y destino sobre mi vida. Señor, en esta mañana toda persecución, toda hechicería, toda brujería, toda palabra encantada que mis oídos han escuchado y que han tenido la capacidad de conectar con mi espíritu, no proviene de ti ahora mismo. Señor, tú revelas a mi corazón ahora, en esta atmósfera sobrenatural que hay en este lugar. Tú revelas a mi corazón que esa palabra no provino de ti, esa expresión no provino de ti, esa mirada no proviene de ti. En el nombre de Jesús, yo desarraigo por el poder de tu nombre todo aquello que quiso crear una conexión de dominio sobre mi vida, y no por tu Espíritu Santo, sino por encantamiento, por hechicería, por manipulación y control. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Y en esta mañana decido por ser libre, decido por mi libertad. Y tu palabra dice que si tú me libertas, yo seré verdaderamente libre. Y todo aquello que me quiere perseguir, que me ha venido persiguiendo, sea dentro del ámbito natural o espiritual, todo aquello que me quiere perseguir, todo aquello que me quiere regresar a un estado que no promueve tu libertad sobre mi vida, un estado que no promueve tu verdad sobre mi vida, en esta mañana creo que tú estableces autoridad sobre estos escenarios, y en el nombre de Cristo Jesús declaro sobre esa situación: hasta aquí, de aquí no te atrevas a pasar, no te atrevas, no te atrevas. Yo soy libre, yo he decidido ser libre, yo seré libre en el nombre de Jesús. Yo decidí ser libre y yo soy libre en el nombre de Jesús. Yo decidí ser libre y soy libre en el nombre de Jesús. Alguien le da la gloria al Señor en esta mañana. Vamos a hacerlo fuerte al Señor en esta mañana.
Vamos a hacerlo al Señor. Recibe toda gloria, Señor. Recibe toda gloria. Recibe toda gloria. Somos libres en el nombre de Jesús. Recibe toda gloria en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias. Gracias. Bueno, les espero el domingo que viene en La Última Frontera. Así que por lo pronto, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que llegues con bien a tu casita, coma saludablemente bien, hidrátese, sustituya las bebidas azucaradas por agua, haga sus ejercicios, lave sus manitas, descanse. I see you back in the house of God. Si usted necesita oración y aún tiene tiempo, venga al altar. Los hermanos que ministran en la casa habrán de recibirle y de tener este tiempo de oración juntos. Un abrazo, bendiciones.